Una vez pasado ese momento, vamos a pasar a un segundo momento donde vamos a dedicarnos a tres autores que van a representar, en cierto modo, lo que yo llamaría el paradigma clásico de la ética. El primer autor es un autor filósofo del siglo IV, quinto y cuarto antes de Cristo, que es Aristóteles. Para ello estudiaremos un texto que se llama La Ética a Nicómaco. Ustedes con sus jefes de práctica estudiarán de la Ética a Nicómaco los libros 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. En los tratados antiguos, en los tratados clásicos, eh, llamaban libros a lo que hoy día llamamos capítulos, ¿ya? Entonces no se asusten, no van a leer, digamos, 400 páginas de Aristóteles, sino que son, digamos, los libros, lo que hoy día ya llamaríamos capítulos 1, 2 y 6, donde Aristóteles va a presentar la idea de las virtudes y la felicidad, la eudaimonía como el centro de la reflexión ética. En cierto modo, la pregunta central que se hacen los filósofos clásicos, especialmente los griegos, Aristóteles era un filósofo griego, eh, la pregunta central que se hacen estos filósofos clásicos es de qué forma debemos vivir y cuál es el camino hacia la felicidad o la eudaimonía. Eudaimonía es una palabra griega que yo acabo de traducir como felicidad, pero en realidad eh, tiene que ver más bien con la idea de vivir bien o vivir de manera correcta, vivir de acuerdo a las virtudes y desarrollar las virtudes para sentirse realizado. Y después de haber estudiado a Aristóteles, pasaremos a estudiar a Kant, filósofo del siglo XVIII, la época de la Ilustración, un filósofo alemán, Immanuel Kant, y allí los textos fundamentales que vamos a estudiar son eh, un texto que se llama ¿qué es la ilustración? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y otro texto que se llama Fundamentación para la metafísica de las costumbres. Entonces, con el texto sobre la ilustración vamos a ingresar al contexto y a las exigencias del contexto del siglo XVIII, que es en cierto modo el inicio de la modernidad, que permite justamente repensar la ética en términos de reflexión de la autonomía. El centro de la ética justamente se encuentra en la autonomía de la persona. Entonces, en la fundamentación para la metafísica de las costumbres, lo que Kant va a procurar es darnos una fundamentación, un fundamento racional para la ética. Ese fundamento racional va a tener como eh, centro, un concepto que es el imperativo categórico, que expresa en realidad la reflexividad de la conciencia. Lo que hace Kant es darse cuenta que la conciencia humana es una conciencia reflexiva
y que a partir de esa reflexividad el ser humano puede orientarse moralmente de manera autónoma. Bien. Y después de ello pasaremos a un tercer autor, que ya es un autor del siglo XX, pero que desde mi punto de vista, claro, eso de aquí es mi punto de vista, no es un acuerdo general ni cosas por el estilo, pero desde mi humilde punto de vista es también un punto central dentro del pensamiento ético. Es como una base ya clásica, uno de los clásicos de la ética, que es John Rawls y su teoría de la justicia como imparcialidad. Para ello vamos a estudiar un texto que se llama Liberalismo Político, la conferencia número 1. Con Rawls encontraremos, digamos, en cierto modo, la pregunta respecto de cuáles son los principios de la justicia para una sociedad caracterizada por dos cosas importantes. Primero, por el hecho de ser una sociedad en la cual los ciudadanos son considerados como libres e iguales. Y la segunda cosa es por el hecho de que las personas tienen diferentes concepciones del mundo, concepciones de la vida, y comparten una misma sociedad a pesar de tener concepciones distintas. Hay creyentes y no creyentes, hay personas que son que tienen tal cultura, que tienen tal otra cultura. Vas a mirar el Perú, por ejemplo, uno encuentra en el país personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas de ver la vida. Entonces, Rawls lo que hace es reflexiona respecto de cuáles serían los principios para una sociedad justa, teniendo que tiene esas características, que tiene las características de que los ciudadanos deben ser considerados como libres e iguales, y además los ciudadanos están caracterizados por tener concepciones del mundo diferentes. Es lo que él llama pluralismo, el hecho de que una sociedad sea plural. Plural significa que hay muchas concepciones del mundo, lo que él llama doctrinas comprensivas. Entonces, esta teoría de Rawls es una teoría valiosa e importante, ya sea que estemos de acuerdo o estemos en contra de lo que él señala, pero de una u otra forma, las ideas de Rawls han marcado un antes y un después en el debate en el siglo XX. Y muchos de los que han desarrollado un pensamiento ético o reflexiones éticas sobre, después de Rawls, digamos, sobre la sociedad, sobre lo que es el derecho, la política, la moral, etc., han tenido que tomar partido a favor o en contra de Rawls. Han levantado sus puntos de vista, sus posiciones en contra de Rawls o lo han hecho a favor de Rawls. En los años 90, porque Rawls escribe uno de sus primeros textos más importantes, que se llama La teoría de la justicia, el año 1971. Y en los años 90, 80s y 90s, aparecen, ¿cómo se llama?, un conjunto de autores que toman una posición adversa a Rawls. Por ejemplo, Michael Sandel escribe su tesis de doctorado haciendo una crítica al texto de Rawls. El texto de Sandel se llama La justicia
mejor dicho, el liberalismo y los límites de la justicia. Es un texto interesante que vale la pena revisar, pero a partir de esa crítica que hace Sandel Rawls, se abre todo un conjunto de posiciones que han sido colocadas en un mismo saco, aunque los mismos autores no se reconocen como pertenecientes a ese mismo saco, ese saco común el que han sido colocados esos autores ha sido llamado el comunitarismo. Entonces, autores como Michael Sandel, Michael Walzer, eh, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor y otros más, porque han rechazado una idea central de Rawls, o una de las ideas de Rawls es que las personas son individuos que ingresan a través de una especie de contrato a una sociedad. De hecho, la teoría de Rawls es una teoría lo que en ética se llama contractualista. El contractualismo tiene sus antecedentes y su historia, que lo veremos en su momento, pero la crítica que le hace Sandel a Rawls es que una persona es un ser humano no solamente por ser un individuo, sino por pertenecer a una comunidad. En cierto modo, mientras que Rawls defiende las ideas de Kant o reactualiza a Kant en un debate, es el debate que él tiene contra la ética dominante en su época, que era el consecuencialismo, y especialmente una versión del consecuencialismo que es el utilitarismo, y él coloca a Kant o toma algunas ideas de Kant como base central para plantear su propia posición para una sociedad contemporánea, pero ese volver a Kant hace que el valor del individuo tenga un peso por encima de la comunidad. En cambio, los comunitaristas, siguiendo a Sandel, los así llamados comunitaristas, disculpen que utilice el término, es un término que no debería utilizar, pero nos permite ubicar, digamos, de manera rápida las ideas. Sandel, Taylor y todos los demás consideran que no se puede hablar de una persona sin tener en cuenta sus lazos éticos con otras personas y su vivencia dentro de una comunidad. La idea de el comunitarismo ha sido un término, un apodo que se ha dado a este grupo de personas, este grupo de filósofos, porque apoyan la idea de que los sujetos se encuentran dentro de una comunidad, ¿no? Hay algunos profesores que consideran que el debate entre el liberalismo, que estaría representado por Rawls y las personas que piensan, digamos, y siguen el pensamiento de Rawls, y así el llamado comunitarismo, es un debate que sigue siendo valioso e importante en nuestra época.